Estamos llegando a este último domingo de este año. El Señor ha derramado sus bendiciones a lo largo del presente año. En cada culto que el Señor nos ha permitido hacer, entregarle como una ofrenda, he podido sentir su presencia. Inclusive esos 4 meses que estuvimos transmitiendo los cultos desde el hogar de nuestro hermano Josué. Luego nos azotó el bicho y lo empecé a hacer solo desde casa. Pero en cada culto, hermanos, el Señor nos permitió sentir su presencia. Y hoy, hermanos, ha sido una mañana muy especial. Y cómo no darle gracias al Señor, porque Él está permanentemente derramando sus bendiciones sobre nuestras vidas. Estamos cerrando el año y yo les decía hace un momento, para mí el culto de esta mañana lo siento como un culto de fin de año precisamente, como un culto de acción de gracias. No es 31 de diciembre, pero ha sido un culto maravilloso, gracias al Señor. Y hoy, hermanos, el mensaje, espero tener la capacidad, que el Señor me dé la capacidad para poderles transmitir una verdad más de parte del Señor. Porque estas épocas, cada año en estos tiempos, en estos últimos días de cada año, son tiempos de buenos deseos. Y son tiempos en los que de manera personal nos proponemos cosas. Y las personas que están a nuestro alrededor, las personas que nos conocen, nos dicen Feliz Navidad. Fíjense lo que encierra, porque al final de cuentas esa expresión Feliz Navidad es un buen deseo. Nos desean que tengamos una feliz Navidad. Y también nos dicen Feliz Año Nuevo o próspero año nuevo. Es un buen deseo. Y sin querer, hermanos, echar un balde de agua fría a esas expresiones que yo también uso y las uso cada año. En realidad, hermanos, esos buenos deseos no retratan la realidad para nuestras vidas. Y tampoco, hermanos, plasman lo que realmente nosotros necesitamos. No importa si cada deseo de nuestro corazón se ha cumplido, no retrata lo que Dios quiere realmente que se vea reflejado en nuestras vidas. Porque si yo les digo Feliz Navidad, o si yo les digo que tengan un próspero 2021, tarde o temprano llegará la prueba, o llegará el sufrimiento, o llegará la enfermedad, o llegará algo, cualquier cosa, donde interrumpa el buen deseo que yo tengo para con ustedes, o el buen deseo que ustedes tengan para conmigo. Pero Dios, hermanos, tiene buenos deseos para la vida de cada uno de nosotros como sus hijos. Y esencialmente son 4 buenos deseos que Dios tiene para nosotros. 4 buenos deseos que ustedes van a ver ahorita. El Señor ha intentado que se hagan una realidad en nuestra vida cada año que ha pasado desde el día que Él nos dio la oportunidad de conocerlos. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, por favor. En la primera carta de Pedro, capítulo número 5 y versículo
Número 10. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El Señor dice en su palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, ojo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuáles son esos 4 buenos deseos que Dios tiene para la vida de cada hijo suyo? Son estos 4. El primero, perfeccione. El segundo, afirme. El tercero, fortalezca. Y el cuarto es fortalezca. Y establezca, perdón. Gracias, hermano. Establezca. Y sobre estos 4 buenos deseos de parte de Dios para la vida de usted, para mi vida y para la vida de cada verdadero hijo suyo, es que hoy, hermanos, quiero hacer una breve exposición de lo que esto implica, porque estoy convencido que no es la primera vez que usted lee este versículo. Estoy convencido que no es la primera vez que usted pone sus ojos sobre este versículo. Estoy convencido que alguna vez ha oído enseñar o predicar sobre este versículo. Pero, hermanos, cada una de estas expresiones es el deseo que Dios tiene que se hagan una realidad en la vida de nosotros. Porque si nosotros estamos perfeccionados, si nosotros estamos afirmados, si nosotros estamos fortalecidos, si nosotros estamos establecidos, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, no importa las circunstancias. Y espero que Dios nos permita ver de la manera más clara que sea posible esto. Y empecemos con la primera. Pedro dice aquí: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. Porque el único, hermanos, que nos puede perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer es el mismo Dios que nos salvó. Él es el Dios de toda gracia. Es el Dios que nos salvó. Y cuando nosotros pensamos en ese primer gran buen deseo que Dios tiene para nuestra vida, dice Pedro que es la perfección. El propósito, hermanos, que Dios ha fijado para la vida de cada hijo suyo es que cada uno de nosotros como sus hijos crezca, que cada uno de nosotros como sus hijos madure. Y cada vez que tengo oportunidad de predicar acerca del crecimiento, hablar acerca de la madurez, siempre en cada oportunidad estoy hablando, hermanos, de que la infancia, hablando de la infancia espiritual, no es mala. Y lo podemos comparar con aquella etapa en nuestra vida cuando fuimos niños, cuando fuimos infantes. En lo que a mí respecta, hermanos, la recuerdo como la mejor etapa en mi vida. Y me atrevo a pensar que la mejor etapa que cada persona tiene es su niñez. Por todo lo que implica ser niño. Y esto lo traigo al terreno espiritual, hermanos, y ser niños, ser infantes espirituales no es malo. Todos un día pasamos por la infancia espiritual. Porque cuando el Señor derramó su gracia, el Dios de toda gracia, derramó su gracia sobre nuestras vidas, nosotros, dice la Escritura, que espiritualmente nacimos de nuevo. O sea, espiritualmente cada uno de nosotros fue un bebé.
Y hubo alguien que por la gracia de Dios puso a nuestro lado para alimentarnos, para darnos esa leche espiritual y enseñarnos las cosas básicas del cristianismo y cómo hacer madurar cada día nuestra relación con Dios. La infancia espiritual no es mala. Lo que resulta siempre malo y será alarmante y lo calificaría de grave es que después de cierto tiempo los hijos de Dios permanezcamos en la infancia espiritual. Porque no sería, hace rato yo le decía a Milka, oye Milka, yo a ti te veo más grande. Y de verdad, Milka ha venido los últimos domingos y no sé si yo no le puse atención a Milka, pero hoy a Milka yo la vi más grande. No sé qué pasó del domingo pasado ahorita, pero yo la veo más grande a Milka. Yo les puedo asegurar que el hermano Carlos y la hermana Betty no están preocupados, porque hoy yo le dije que la veo más grande. Bueno, a lo mejor el hermano Carlos sí se preocupa porque todavía falta mucho, hermano Carlos. Pero cuando un papá ve que su hijo no crece, ¿va a estar tranquilo? No. Porque lo que uno espera, lo que uno desea es que ese niño, esa personita que lo recibimos siendo un bebé, crezca, se desarrolle. Y aunque sufrimos cuando deja la ropa, ¿verdad? Pero dices, qué bueno, gracias al Señor. A Mario ahorita también le dije, oye Mario, ¿ya eres todo un hombrecito, Mario? Se puede dar uno fácilmente cuenta cuando alguien está creciendo. Y espiritualmente, hermanos, Dios desea que nosotros crezcamos. Ahora, yo les hablé de los 4 buenos deseos de parte de Dios. Pero, ¿qué es lo que usted desea para el 2021? ¿No le gustaría el siguiente año, si es que no lo ha pensado, si es que no se lo ha propuesto? ¿Acaso, hermanos, no nos gustaría que el 2021 sea un año marcado por nuestro crecimiento espiritual? Estaríamos nosotros alineándonos entonces, hermanos, a la voluntad de Dios, porque Él quiere que nosotros crezcamos. Ahora, si observaron este versículo, hermanos, dice la Escritura, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y dice algo, después ¿de qué? Ahí está el punto. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué hicimos hace un rato? ¿No hicimos un tiempo únicamente de acción de gracias? ¿No hubo peticiones? ¿Y cuál fue el común denominador? Todos casi dijimos, coincidimos en que ha sido un año como, hermanos, complicado. Porque Dios ha permitido, hermanos, que suframos, que como dice la Escritura, que hayamos padecido un poco este 2020. Pero el Señor no nos quiere ver ahorcados. El Señor quiere nuestro crecimiento. Y todos sabemos, porque tenemos algo de tiempo de andar con el Señor, que ningún hijo suyo va a crecer si no es a través de las pruebas. Las cosas más valiosas, los metales como el oro, hermanos, no toman su valor y su pureza y su belleza si antes no son sometidos al horno de fuego. Pedro, dirigiéndose a los hermanos en Roma, les dice, hermanos, vuestra fe es más preciosa que el oro. Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones es mucho más valioso que lo más valioso que este mundo tenga, y es nuestra fe, es haber conocido al único y verdadero Dios. Y no se nos debe olvidar, hermanos, que nuestro paso por esta vida es un entrenamiento.
Dios nos está entrenando y Dios quiere que nosotros crezcamos porque nos espera la gloria venidera, hermanos. Dios tiene planes todavía mucho más grandes para nosotros. Ahora, ¿recuerda usted el día en que Dios lo llamó por su gracia? ¿Sí? ¿Quiénes lo recuerdan? ¿Pueden levantar su mano? ¿Quién recuerda el día que Dios lo recibió como su hijo? Y los que ya se les olvidó a los demás. Bueno, lo único que lo pregunté es con el propósito, hermanos, de decirles que ese día Dios empezó una obra en usted. Dios empezó una obra en usted. Y han pasado no sé cuántos años que Dios se dio a la tarea de empezar a hacer una obra en usted. Yo pregunto, ¿usted cree que Dios ya se cansó de trabajar en usted? Es como si Roberto, que hoy nos visita, que es artista plástico, mire, me cayó como anillo al dedo, dijera el presidente, me cayó como anillo. Si vieran mis apuntes, aquí traigo el ejemplo de un artista. No conozco el arte de Roberto, pero yo creo que Roberto no empezaría algo y lo dejaría abandonado ahí y jamás volver a trabajar en ese proyecto. Yo pienso que los artistas a veces por momentos dejan lo que están haciendo para agarrar nueva inspiración y luego retoman el trabajo hasta que lo terminan. Pero Dios, hermanos, no hay un día, no hay un momento en la vida que Él deje de trabajar en nosotros. Y por años ustedes me han escuchado decir que Dios aún de las cosas malas saca ¿qué cosa? Cosas buenas. Hace un momento lo mencioné. Y si este año ha sido malo como es la impresión de todos, hemos estado confinados, estuvimos 4 meses sin tener cultos en la iglesia. ¿A poco Dios ha estado confinado este año? No. Dios fielmente ha seguido trabajando cada día de este año. Porque Dios sigue haciendo esa buena obra que un día empezó con nosotros, porque lo que Dios empieza, Dios proporciona los medios y Dios va a acabar esa obra, hermanos. En Filipenses capítulo 1 nos enseña esa verdad. Dice Pablo en el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto. Y creo que todos comprendemos el significado de la palabra persuasión o persuadido. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy convencido de, estoy seguro de, yo sé que... ¿De qué estaba persuadido Pablo? Que el que comenzó. Leámoslo juntos, por favor, hermanos. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué cosa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, no hemos sido enseñados por Dios mismo que Él es un Dios de toda ¿qué? ¿No? ¿Qué dice este pasaje? De toda gracia. De toda gracia. Oiga, no éramos sus hijos. Y por su gracia, ahora somos sus hijos. Y lo que Él quiere es que nosotros crezcamos. Él, la obra que empezó hace algún tiempo, Él la está trabajando, la viene labrando, la viene hermoseando hasta que esa obra pueda ser exhibida. Como la obra de cualquier artista. O les voy a poner un ejemplo que creo que todos vamos a comprender todavía mejor. Todos hemos visto cómo a veces algunos vecinos empiezan un trabajo de construir una casa, ¿verdad? Ahí por la casa de ustedes. Yo vivo acá por Punta Tiburón. ¿Por qué se ríen? Bueno. Ahí por la casa, no voy a dar muchos detalles.
Tenemos 20 años de vivir por ahí. 21, 22 años. Acabamos de cumplir ahorita el 31 de octubre haber llegado a esa casa que Dios nos dio. Y desde que llegamos, un vecino tiene su segunda planta en obra negra. Llegamos ahí y dijimos, pues está remodelando. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, mis hijas crecieron, ya casi se casan. No, todavía no. Y esa segunda planta sigue estando no sigue estando exactamente igual, porque algún deterioro ha sufrido. Y de repente mi esposa y yo decimos, pobre los vecinos, porque después de tantos años no han podido terminar con ese proyecto que con mucha ilusión seguramente ellos empezaron un día. Pero Dios no es así. Dios no nos salvó y nos dejó ahí para que permanezcamos en la inmadurez. El propósito de Dios para la vida de usted, hermanos, es que nosotros maduremos, que crezcamos, porque la palabra perfección no significa que no tengamos errores. A pesar de que crezcamos, a pesar de que maduremos, nos vamos a seguir equivocando, pero con un crecimiento. Por eso preguntaba, ¿no le gustaría tener ese buen deseo para el 2021? Crecer más. Y no les estoy diciendo que sean niños espirituales. No, pero a lo mejor son adolescentes. No lo sé. A lo mejor están en la pubertad espiritual, no lo sé. Pero no importa, inclusive si usted es un niño espiritual, ¿no le gustaría dejar de ser un niño? Porque si usted el siguiente año deja de ser un niño y crece un poquito, usted va camino a la perfección. O sea, el propósito de parte de Dios, hermanos, se sigue llevando adelante. Pero recuerden, vendrán las pruebas, a veces vendrá el sufrimiento, pero Dios es el camino que ha establecido para que nosotros crezcamos. Ahora, si usted quiere crecer y usted sabe que el crecimiento viene a través de las pruebas, de una vez tengo que pedirles un favor. Cuando vengan las pruebas, cuando venga el sufrimiento, le quiero pedir varias cosas. Una de ellas, no se queje, no llore, no se ande lamentando por todos lados, hasta en las redes sociales, que usted está mal. Tampoco le pida al Señor que le quite esa prueba. Porque si usted le dice, Señor, quítame esto, Señor, entonces el Señor va a decir, te lo voy a quitar. Pero usted va a dejar de crecer. ¿Me estoy explicando? Porque las cosas que nosotros a veces pedimos y hacemos no encajan. Pablo entendió eso. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que nos enseña que él tenía un aguijón en su carne? Él dice 3 veces. Él no dice, llevo 3 años pidiéndole al Señor, ni tampoco 3 décadas. No, él dice 3 veces le pedí al Señor. ¿Y qué pidió Pablo? Quítalo de mí. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor para él, por cierto? ¿Bástate qué? Así que el primer gran deseo de parte de Dios, hermanos, es nuestro perfeccionamiento, que crezcamos. La hermana Emilia hacía alusión ante la gran oportunidad que Dios nos da este año, hermanos, de aprender. ¿Saben por qué este año ha sido tan difícil? Pero este año está lleno de enseñanzas de parte del Señor para nosotros. Recapitulemos una vez más, hermanos, los testimonios que se dijeron el día de hoy aquí. No ha habido trabajos. Se han dado charoleando en algunos casos, ¿verdad? Pero miren, la hermana, no voy a decir su nombre pero la hermana se ha comido unos buenos cortes americanos.
O sea, la hermana siempre ha tenido de comer. Se ha apagado la luz, se ha apagado el agua, ha habido gasolina, ha habido hasta internet. Entonces, ustedes saben que el internet actualmente es una cosa básica. Estoy siendo sarcástico. Pero lo que quiero hacer resaltar es la fidelidad de Dios, hermanos. ¿Podemos decir un amén convencidos? Amén, Dios ha sido fiel. A mí casi no me gusta pedir aménes porque es como cuando le pides a un chamaco, ¿me das un abrazo? Abrázame. No, tiene que ser espontáneo. Como hace rato les decía, vamos a cantar, pero vamos a cantar que se refleje, quiero darte las gracias, ¿verdad? Segundo deseo de parte del Señor es la fortaleza, hermanos. Y hay un pasaje con el cual quiero ejemplificar que a veces no a veces, siempre necesitamos, hermanos, estar entrenados, estar capacitados, tener el vigor, la fortaleza necesaria para seguir adelante. Y que jamás se nos olvide algo, hermanos. Somos débiles por naturales. Somos débiles. Ante la menor de las circunstancias, queda de manifiesto lo frágiles, los débiles que somos. Cuando algo Dios permite que rompa con nuestra rutina de vida de todos los días, hermanos, queda expuesta nuestra fragilidad. Y hay en el primer libro de Samuel algo que lo he traído en la mente estos últimos días, la semana que pasó, y es del rey David. Casi siempre que yo hago referencia al rey David, me acuerdo de Betsabé, me acuerdo de Urías, me acuerdo de sus errores. Pero hermanos, hay algo en David que puede ejemplificar de una manera bíblica la fortaleza con la cual Dios quiere que nosotros vivamos. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo desde el versículo 34, no pensaba leer tanto, pero a veces es necesario que podamos recordar el contexto en el cual se han dado ciertas cosas aquí en la Escritura. Y el contexto de este pasaje es que Goliat estaba ahí humillando, burlándose del ejército de Israel. Ahí estaba Saúl en aquel tiempo. Y no había uno, hermanos. Salía este gigante y los amenazaba, y el ejército, imagínense, el ejército temblaba de miedo. Pero dice David, dice la Escritura, versículo 34, que David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león, vivamos esto, cuando venía un león o un oso y tomaba a algún cordero de la manada, ¿qué hacía David, hermanos? Díganme si no había una fortaleza especial en David. Dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve ahora y Jehová esté contigo. Y Saúl, ahora aquí es donde voy a esta parte, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza
un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y aquí viene el pero, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca, ¿qué cosa? Nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el resto de la historia usted ya la conoce. Pero hermanos, David mostró fortaleza desde el principio. Y David lo que hizo fue platicarle al rey Saúl de esa fortaleza que Dios le daba, de ese arrojo, de esa valentía, que muchos creyentes carecemos de ella. Oigan, si yo hubiera estado en el campo y hubiera visto que un león toma por presa una de mis ovejas, yo no voy tras al león, llévatelo. Luego compro otra, o espero a que se apareen las ovejitas, ¿verdad? Y que haya más. Señor, reponme con la siguiente camada, la oveja que se comió este león o que se comió este oso. Pero David era un hombre valiente, era un hombre fortalecido. Ahora, ¿ustedes creen que solamente David en aquella ocasión enfrentó a ese gigante? Yo pregunto, ¿usted no enfrenta gigantes todos los días? ¿Usted no tiene a sus Goliat filisteos que enfrentar? Todos lo tenemos. Lo que nos falta es la fortaleza que David, de la cual David echó mano, que emana de Dios. Yo les decía al principio, hermanos, somos débiles por naturaleza. Y algunos son más débiles que otros. Algunos nos da una gripita, ya estamos botados en cama. Ay, qué mal me siento. Ay. No digo que con un resfriado uno no se sienta mal, sí se siente mal, pero los de plano. Entonces, si somos débiles por naturaleza, tenemos que buscar a la fuente de poder. Y ustedes son mis mejores testigos, hermanos, de que una y otra vez, casi cada semana, estoy insistiendo en invitarlos, en recalcar la necesidad que cada uno de nosotros como creyentes tiene de cultivar todos los días su relación con Dios. No les digo que hay que orar, que no tendría por qué estarles diciendo. Porque si usted es un verdadero hijo de Dios, significa que el Espíritu Santo de Dios mora en usted y que el Espíritu Santo le hace sentir la necesidad de buscar a Dios todos los días. Buscarlo en la oración, buscarlo en la lectura de su palabra y otras cosas más que Dios nos ha dejado como herramientas. Por eso, hermanos, ¿cuándo nosotros vamos a cerrar bocas de leones? Ahora cito a Daniel. ¿Cuándo vamos a cerrar bocas de leones? ¿Cuándo vamos a apagar fuegos impetuosos? ¿Cuándo? Si seguimos insistiendo nosotros sin tener el buen deseo de fortalecernos en el Señor. Pablo, cuando va a hablar de la armadura, ya en Efesios capítulo 6, lo primero que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una vez fortalecidos, ponte toda la armadura de Dios. Así que, hermanos, ojalá que no queramos nosotros seguir siendo presa fácil del enemigo.
Porque la mayoría de los creyentes, tristemente, hermanos, no le ponemos ninguna resistencia al diablo. Ninguna resistencia al diablo. El otro deseo, hermanos, es la afirmación. Me lo adelanté. Se me traspapeló la hoja, pero regreso al segundo deseo, según el orden que aparece en la Biblia. Dice afirme. Afirme. Y pensaba yo, hermanos, no sé qué parte de la creación que Dios creó a ustedes les guste, pero a mí de forma particular me encanta el cielo. O sea, me encanta el sol, me encanta la luna, las estrellas, el arco iris, las nubes. Me encantan. Me encanta observarlas. Y soy fan número 1 de la luna. Ayer venía en la carretera en la noche y veía la carretera muy iluminada. Y en mi mente dije, debe haber luna llena. Y me asomé por el parabrisas y efectivamente dije, wow, está hermosa la luna. Y la tengo que aprovechar. Porque en unos días más la luna ya no va a estar llena, ya no va a estar completa. O a veces uno mira las nubes y las nubes como pareciera ser como que forman, como que hacen formas, digo yo, caprichosas. Y dices, mira, eso parece tal cosa, ya viste, eso parece tal cosa. Y dices, ¿dónde? Ah, ya se quitó. ¿Por qué? ¿Por qué la luna no siempre está llena? ¿Por qué las nubes no siempre tienen las mismas formas? ¿Por qué no siempre aparece el arco iris? ¿Por qué nosotros, hermanos, no siempre estamos en el mismo nivel espiritual? ¿Por qué no siempre disfrutamos todos los cultos como hemos disfrutado el de esta mañana? ¿Por qué no siempre? Porque probablemente nos haga falta una cosa, hermanos: estar afirmados. A lo mejor porque quizás no siempre estamos con la mejor disposición del corazón, del espíritu, para que nosotros podamos disfrutar cada momento. Hay personas que presumen sus canas, que presumen los años y hablan de la experiencia. Pero ni los años, ni las canas, ni las arrugas te afirman. Uno puede pasar toda la vida como creyente y jamás estar arraigado, porque cuando Pedro habla de afirme, está hablando de ser arraigados. Ese árbol que está ahí en la esquina, ¿cuántos años tiene de vida? Y puedo mostrar la evidencia de lo que voy a decir ahorita. ¿Cuántos años tiene la iglesia? 60. Acaba de cumplir 60 años en julio, 28 de julio. Hermanos, ese árbol que está allá afuera tiene casi 60 años. Ahí está la ramita, una varita así. No sé si los hermanos, el pastor de aquel tiempo, pero le hizo una protección de madera. Así como en los ranchos, para proteger la varita. Y han pasado casi 60 años y el árbol está ahí. Ese árbol ha vivido más nortes huracanados de los que yo he vivido. Ese árbol vivió un huracán. Ese árbol se le cortaron las raíces cuando metieron la fibra óptica por la banqueta. Raíces. Ese árbol ha estado bajo amenaza de muerte. Vino el biólogo y dijo, este árbol está muerto, hay que cortarlo.
Y yo dije, qué bueno que lo van a cortar porque nos está generando humedad al templo. Nunca vinieron las autoridades. Qué bueno, porque si ustedes voltean a ver el árbol ahorita, a pesar de que no es tiempo de lluvias, está verde. ¿Saben por qué? Porque está afirmado, está anclado. Y al cristiano que no está afirmado, al cristiano que no está arraigado, cualquier ventecito no tan solo lo mueve, porque lo de menos es que te mueva, pero en algún momento te vas a volver a quedar así, ¿verdad? Te mueve para acá, te mueve para allá, pero al final te vas a quedar donde estás. El problema no es ese. El problema es que caigas. Me estoy explicando, hermanos. El secreto de ese árbol es el mismo secreto que a nosotros nos puede dar firmeza. Y es, hermanos, echar raíces. Generar convicciones en nuestros corazones. De eso hablaba recientemente en una predicación de Gálatas, donde Pablo los llama insensatos a los hermanos de Galacia. O sea, los llama tontos. ¿Le gustaría que el próximo año usted estuviera afirmado? De tal manera que vinieran los vientos más fuertes, usted se mantuviera firme. Y el cuarto y último deseo, dice Pedro, establezca. Como decía hace un momento, hermanos, la iglesia de nuestros días es una iglesia que le hace falta establecerse. O sea, tener convicciones firmes. Y debemos de empezar en considerar, en ser establecidos doctrinalmente. Si hay algún grupo impopular o de los más impopulares en nuestros días, hermanos, somos precisamente nosotros los bautistas. Seguimos cantando los mismos himnos de siempre, que a muchos les desprende bostezos. Seguimos haciendo nuestra liturgia de la misma manera que se hacía hace 60 años, hablando de esta iglesia local. Ya hasta sabemos en qué momento viene un himno, en qué momento viene una lectura, en qué momento viene la acción de gracias, en qué momento vienen las ofrendas. Pero hoy más que nunca a la iglesia le hace falta, hermanos, hablo de la iglesia en general, estar establecido doctrinalmente. Y como carece de eso la iglesia actual, eso ha permitido que fácilmente penetren a la vida de la iglesia falsas doctrinas, hermanos. Conocemos gente que alguna vez militó en alguna iglesia bautista, hoy dicen que la iglesia tiene que modernizarse. Pasaron por alguna iglesia bautista, pero nunca aprendieron nada. Y les podría dar el nombre y apellido de alguien que probablemente ustedes conozcan, pero ¿para qué lo voy a hacer? No ganó nada. Ellos con sus asuntos y nosotros con los nuestros. A mí lo que me interesan son ustedes. Que usted se establezca. Que no se deje seducir por el cantar de las sirenas. Lo que es y lo es desde el principio y Dios lo estableció así y punto. También, hermanos, debemos nosotros establecernos en la iglesia que Dios nos puso. Yo pregunto, hermanos, yo le pregunto a usted que usted está hoy aquí. Bueno, y a los hermanos que nos están siguiendo a veces se me olvida que estamos transmitiendo y digo cosas que no debo decir. Al menos no tan en público.
¿Usted está convencido de que Dios lo ha traído a esta iglesia? Porque miren, hay como más de 200 iglesias en el puerto, evangélicas. Antes casi no había iglesias bautistas, ahorita hay como 15 bautistas. Pero la pregunta que hago, ¿usted está convencido que Dios lo ha traído a esta iglesia? Establezcase. O sea, eche raíces. Porque hay hermanos que pican aquí, pican allá, son de aquí y son de allá. Y no terminan siendo de ningún lado. Porque lo que nos hace falta a los creyentes el día de hoy es establecernos. De repente van a otra iglesia y dicen, qué bonita iglesia, qué grandota. Ay, y esto, y el otro. Está bien, a lo mejor lo sea, y a lo mejor hasta sea sana doctrinalmente, pero ¿dónde Dios te quiere a ti? Ah, pues ahí quédate. Deja de andar coqueteando. Establécete y confórmate al plan que Dios tiene para tu vida y para la vida de la iglesia donde Él te ha puesto, y deja de andar coqueteando. Hermanos, 4 deseos que Dios tiene para nuestra vida: perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Cuál de esos 4 deseos te gustaría ver reflejado en tu vida el próximo año? Los 4 dicen por acá. ¿Quién dice? ¿Cuántos dicen por acá? Los 4. ¿Y por allá? Los 4. ¿Por acá? Dios quiera, hermanos. No les voy a poder decir este año, feliz año nuevo. Es más, no les quiero decir que tengan un mejor año el 2021. Pero ojalá, hermanos, que podamos crecer un poco más el siguiente año. Ojalá, hermanos, que permitamos que el Señor nos afirme, que el Señor nos fortalezca. Cuánta falta nos hace eso, y que nos establezca. Todo es para su honra y gloria. Hoy vamos a romper las reglas que hemos venido siguiendo este último año, sobre todo desde que transmitimos, desde que le entramos a la moda de las transmisiones. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Yo estaba pensando cortar la transmisión y cantar el himno, pero le pregunté al hermano Julián, ¿podremos cantar y transmitirlo? Me dice, hermano, pues sí. Así que si nos cierran la página de Facebook, la culpa la tiene el hermano Julián. ¿Ok? El himno 344 es uno de los himnos que más me gustan. Y también sé que hay algunos hermanos aquí en la iglesia que este himno entra de sus favoritos. ¿Ah, sí? Si somos honestos, a la carne no le gusta. O más bien, no siempre se goza con la voluntad de Dios. Pero usted sabe, hermano, que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que sobre nuestra voluntad prevalezca la voluntad de Dios. Quizás no estamos donde quisiéramos estar. Quizás no somos quienes quisiéramos ser. Pero quizás estamos donde Dios quiere que estemos y como estemos. Así que con gozo en nuestros corazones, yo los invito
a que entonemos este himno. Voy a pedir a nuestro hermano Jafet que me ayude con la entrada y cantemos con gozo, hermanos. La voluntad de Dios para nuestra vida son 4. Que nos perfeccione, que nos afirme, que nos fortalezca y nos establezca. Entonces, cantémoslo como una oración al Señor. Ahora sí, hermano Jafet. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos. Sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, la incontable arena Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos. Te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta tarde ya. Porque el tiempo se ha ido, Señor.
Y los que hemos estado aquí en tu casa, ni siquiera hemos, Señor, sentido la manera como ha transcurrido el tiempo. Porque ha sido, Señor, las horas y los minutos más maravillosos que hemos podido vivir, Señor, en este año, Padre. Y yo estoy seguro que no ha sido producto de la emotividad del momento, sino que ha sido el resultado de lo que tu Santo Espíritu ha preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, porque estamos en tiempos, Señor, en los cuales son ideales, aunque todo tiempo es ideal, para decirte gracias, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, para testificar de las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y hoy se ha dado, como pocos cultos, testimonio, Señor, de las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Que toda la honra y gloria sean para ti, Padre eterno. Porque todo lo que tú has hecho en nuestra vida, y aún aquellas cosas que no has hecho, Señor, y me refiero a las cosas que hemos querido y tú no has hecho, son para nuestro bien, son para nuestra bendición. Y tú, Señor, siempre seguirás siendo Señor, y seguirás siendo bueno, y seguirás siendo misericordioso. Así que, Padre, nos vamos saciados de ti. Y no tenemos más, Señor, que decirte gracias. Porque como recalcábamos, ha sido un año complicado, pero ha sido un año donde tu fidelidad, me atrevo a decir, más que nunca, Señor, se ha hecho patente en nuestras vidas. Y es necesario que para que apreciemos más la luz, conozcamos también de la oscuridad. Y para probar de tu fidelidad y para probar tu buena mano sobre nuestras vidas, Señor, hay momentos en los cuales tú nos permites que pasemos por alguna tribulación. ¿Qué viene para el futuro? No lo sabemos. Pero de lo que sí seamos ciertos, Señor, es que tú seguirás estando con nosotros, Padre. Cumple tus buenos deseos en nuestras vidas. Si tú nos has de alargar la vida, Señor, un año más, te pedimos que este 2021 sea un año de crecimiento en nuestras vidas. Que crezcamos más, Señor. Que el 2021 sea un año en el cual tú nos afirmes. Que el 2021 sea un año donde tú nos fortalezcas, Padre. Que no seamos tan débiles, tan frágiles, sino que busquemos a la fuente de poder. Y que tú nos establezcas, Señor. Porque entre más se acerca tu venida, es necesario que en nuestros corazones haya convicciones. Y gracias, Señor, porque desde el día que nos llamaste, no has cesado de trabajar en nosotros. No merecemos tanta gracia, Señor. Pero esa es tu naturaleza, Padre. Gracias te damos, no solamente, Señor, por la vida de esta iglesia, sino te damos gracias por la vida de toda aquella iglesia que te pertenece, que ha sido comprada con tu preciosa sangre. Gracias por la vida de tus siervos, los pastores, Señor. En especial aquellos que celosamente guardan tu verdad, que con ese celo la imparten, con ese celo la defienden, Señor. Gracias por la vida de cada hijo tuyo que tú empleas de alguna manera dentro de cada iglesia para servirte.
Desde la iglesia que tiene un copastor, la iglesia que tiene un tesorero, la iglesia que tiene un consejero, la iglesia que tiene diáconos, la iglesia que tiene ujieres, la iglesia que tiene directores de culto, los encargados de la música. Y gracias por cada hijo tuyo, Señor, que conforma cada congregación. Yo no me canso jamás de decirte gracias por mis hermanos que conforman esta iglesia, Señor. Gracias porque un día tú lo preparaste todo, lo dispusiste todo y encaminaste nuestros pasos para formar esta iglesia, nuestra iglesia, Señor. Gracias porque a lo largo de todos estos años nos has sostenido como iglesia, Señor. Y si algo has hecho en la vida de esta iglesia, Señor, es justamente eso. Comprometidos con tu palabra, con tu verdad, Señor. Gracias por la vida de cada matrimonio que forma esta iglesia. Gracias por cada familia que formamos esta iglesia. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Porque cada uno de nosotros somos como cartas abiertas que sin palabras dan testimonio de la manera como tú obras en la vida de todos tus hijos, Señor. No me cansaría de enumerar cada cosa por la cual debemos estar agradecidos. Gracias, Señor. Gracias por ser tan fiel. Gracias por ser tan bueno, tan amante para con nosotros. Yo sé que tú seguirás sosteniendo tu obra, Señor. Más allá de los tiempos, más allá de que los nombres cambien en algún momento. Porque es algo que amas y es algo que por lo cual has pagado un precio alto, Señor. Y si hoy es día de gratitud, Señor, tenemos que decirte gracias, aún por la enfermedad. Gracias aún por el infortunio, Señor. Gracias, Señor, porque aún en la muerte tú muestras tu misericordia. Hay cosas que no podemos comprender. Y creo que nunca comprenderemos, Señor, pero gracias. Porque en tu infinita sabiduría tú obras todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias absolutamente por todo. Gracias por ese lugar donde tú nos has permitido formar un hogar. Gracias por los que integran nuestra familia. Gracias por el vestido, gracias por el alimento, gracias por el calzado. Gracias por las habilidades y conocimiento adquirido. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todo, Padre. Como decía un momento, creo que tú lo has preparado todo, pero gracias por permitirnos alabarte, Señor. Pero gracias porque tú nos has dado más de lo que nosotros te hemos entregado esta mañana, Señor. Porque nos vamos a ir de tu casa, pero nos vamos fortalecidos, llenos de esperanza, Señor, y agradecidos contigo, Padre. Que tu buena mano siga estando en todo momento sobre nuestras vidas. Llévanos en paz a donde quiera que nos dirijamos. Gracias por las visitas que han estado con nosotros esta mañana. Gracias por los hermanos que nos han seguido a través de esta transmisión, Señor. Despídenos en paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. A nuestros hermanos los despedimos. Que el Señor nos siga bendiciendo.